buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información y empezamos con lo que ocurrió en Perote, en Veracruz. Anoche informamos del desalojo violento que protagonizaron elementos de la Fuerza Civil de Veracruz contra manifestantes por el bloqueo a la carretera que va hacia Puebla. Hoy tenemos más información de cómo murieron dos manifestantes, ambos campesinos que se manifestaban en Perote. Los hermanos Alberto y Jorge Cortina Vázquez, de 22 y 27 años de edad, son los manifestantes asesinados ayer por policías de Fuerza Civil de Veracruz, tras el desalojo violento de campesinos que protestaban sobre la carretera federal Perote-Puebla. Los cuerpos de Alberto y Jorge Cortina Vázquez fueron localizados en un terreno baldío. Y las investigaciones apuntan a que primero habrían sido privados de la libertad por policías de Fuerza Civil de Veracruz, luego de que ingresaron sin órdenes de cateo a varios domicilios en busca de los manifestantes en la comunidad de San Antonio Totalco, en Perote. Y después los mataron a sangre fría y abandonaron en un terreno baldío. Todo fue premeditado. ¿Cuántos balazos hubo, más o menos? Son incontables, ahí están los videos. Hay cartuchos por el plantón, en los barbechos, en la carretera, en el pueblo. Todos de armas largas. Vean los videos. Aunque los familiares de Alberto y Jorge aseguran que ellos no estuvieron en el bloqueo de la carretera, en un comparativo de su aspecto y vestimenta con las imágenes de los videos, por lo menos uno de ellos sí habría tenido una participación activa en la protesta por la contaminación del agua contra la empresa Granjas Carroll. ¿Qué me empujas? Tranquilo, tranquilo, hermano. ¿Por qué pegas? Uno de los hermanos traía una sudadera roja con personajes de una película. En reiteradas ocasiones reclamó por las agresiones de la policía y en los videos se ve cómo responde a la agresión de la Fuerza Civil a una Guardia Nacional que trataba de impedir que los policías de Veracruz detuvieran a un hombre de la tercera edad que estaba en la manifestación. Corre y ayuda a liberar al detenido. Después de esto, la Policía Estatal inició el desalojo. Los manifestantes respondieron con pedradas, los policías con gases lacrimógenos y balas, las cuales hoy están regadas a pie de carretera sobre los terrenos y calles de San Antonio Totalco. Ahora lo que pedimos es justicia. ¿Qué es justicia? Que presenten al que dio la orden, que lo castiguen, que castiguen a los que dispararon. Ahorita estamos diciendo, detengan a todos los policías de la Fuerza Civil que vinieron a matar. Y que nos digan cuál es el político que dio la orden. Queremos saber, que los metan a la cárcel. La Secretaría de Gobierno Estatal asegura que hubo 3 policías heridos y que la forma en cómo procedieron sus elementos fue porque, según el gobierno, los manifestantes habrían retenido a 2 elementos a quienes amenazaban con ser linchados. Lo cierto es que hoy los habitantes de Totalco exigen al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que les dé la cara. ¡Vamos ahí! ¡Allá están los estatales, allá! ¡Vas a ver, hijo de tu perra madre! Nos encontramos en Totalco. Esta es la calle en donde habita la familia de los 2 hombres que fueron asesinados ayer, presuntamente a manos de la Fuerza Civil. Acudimos al velorio de estos 2 hombres que dejaron a 5 niños en la orfandad. Hablamos con su familia, sin embargo sus familiares nos pidieron por respeto a ellos no tomar ninguna imagen de los ataúdes ni del velorio y nosotros respetamos esa decisión. Sin embargo, lo que sí nos dijeron es que exigirán justicia para estos 2 jóvenes y quieren que se les entregue a los responsables de su asesinato. En esta zona, varias cuadras después de donde comenzó el desalojo de la manifestación, podemos observar cómo quedaron los vidrios rotos. Justamente los ciudadanos acusan que fueron los policías los que rompieron los vidrios para entrar por la fuerza a los establecimientos y a las casas para buscar a los manifestantes y detenerlos. Se creen muy hombres porque traen pistolas. Me sometiste, cabrón, ¿verdad? Me sometiste.
metiste al entrar, tenías muchos huevos porque tenías pistola. Me aventaste, cabrón, con mi hijo con autismo. Y esto, mira, te voy a demandar, cabrón, los voy a demandar. No saben, creen que yo no conozco mis derechos. Vamos a observar la granja, que es a la que los pobladores de aquí de Totalco, en Perote, Veracruz, acusan que ha contaminado sus aguas, y parte de las razones por las que se manifestaron ayer. Podemos ver que hay policías que están resguardando el acceso de esta granja, y también observar un poco de las pedradas que ayer pues dejaron las marcas ahí en el vidrio del centro de vigilancia del acceso a esta granja. Bueno, y por la tarde el subsecretario de Gobierno de Veracruz, Sergio Ulises Montes, y el alcalde de Perote, Delfín Ortega, llegaron al poblado de Totalco para hablar con sus habitantes, pero fueron retenidos. Los habitantes se enojaron con ellos, pues llegaron con escoltas armados. Estas imágenes que vemos son de la camioneta en la que viajaban los funcionarios y que abandonaron ahí con las armas. Los pobladores se los llevaron, dicen que no los van a soltar hasta que cumplan todas sus demandas. Una de las demandas ya fue resuelta. Los habitantes pedían la liberación del señor Justo Soto, a quien veíamos ayer en estas imágenes de cómo fue sacado del hospital por parte de elementos de la Fuerza Civil de Veracruz, aún cuando estaba herido. El señor fue llevado por los policías al penal de Perote, pero hoy ya fue liberado. Esa es la primera. La otra demanda, que ya también nos decía uno de los declarantes, es que los habitantes, pues para liberar a los funcionarios, que les lleven a los policías de la Fuerza Civil que mataron a sus compañeros, o que les lleven a quienes dio la orden de realizar el operativo en contra de ellos. Bueno, pues hasta aquí esta historia, y la seguimos, por supuesto, informativamente hablando. Vamos a ver esto que ocurrió en el centro histórico de la Ciudad de México. Comerciantes protestaron esta tarde para exigir que se les deje vender sus productos en la Alameda Central. Los comerciantes bloquearon Avenida Juárez en su cruce con Eje Central. Esto provocó un operativo de policías de la ciudad para poder retirarlos. Sin embargo, en medio de este operativo, los comerciantes comenzaron a lanzar cubos de hielo y agua caliente a los policías y funcionarios de la Subsecretaría de Ordenamiento, que buscaban entablar una mesa de diálogo. Esto dejó 2 policías y 6 de estos funcionarios heridos. 2 de ellos debieron ser hospitalizados. ¡Ahí! ¡Hijos de la chingada! ¡Vean lo que hicieron, malparidos! ¡Están atentando contra sus derechos de libre manifestación! Y aunque no hubo detenidos, las autoridades de la Ciudad de México pidieron a los comerciantes entablar un diálogo y evitar la violencia de este tipo de protestas. Tras el paso de la tormenta tropical Alberto, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una nueva alerta para este fin de semana. Informó que en el Golfo de México hay una zona de baja presión que podría evolucionar a ciclón tropical en las próximas horas. Actualmente se está desplazando hacia las costas nuevamente de Veracruz y Tamaulipas, y se espera que vaya a provocar lluvias fuertes, torrenciales en esos estados, y también lluvias muy fuertes en Yucatán, en Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Campeche. Por cierto, tras el paso de la tormenta tropical Alberto, hoy se empezaron a retomar actividades en Monterrey y toda zona metropolitana. El transporte público volvió a dar servicio de manera normal, aunque todavía esta mañana se registró mucho tráfico debido a las inundaciones, al cierre parcial de algunas avenidas afectadas. Los principales daños se registraron en los carriles express de Avenida Constitución, la cual conecta los municipios de Guadalupe, Monterrey y San Pedro. Elementos de protección civil del Ejército empezaron a retirar escombros, y con la limpieza en el municipio de Santa Catarina, la zona más afectada precisamente en ese estado por el paso de Alberto. En algunas colonias el nivel del agua superó el 1,5 metros de altura, provocando daños a casas y vehículos. En las colonias El Escorial y San Gilberto esta tarde los habitantes seguían sin los servicios básicos y reclamaban naturalmente el apoyo de las autoridades. Pues no hay luz, no hay agua, no hay nada.
Y pues en serio, queremos la ayuda aquí en Santa Catarina porque sí hay bastante de todo tirado, que venga el municipio a recoger la basura. Hay impotencia porque prometen y nunca hacen nada, más que puras promesas todas las autoridades. Los remanentes de Alberto y la baja presión que se acerca a las costas de México provocaron de nuevo lluvias en Quintana Roo y de nuevo dejaron afectaciones pues en Chetumal. Prácticamente no ha dejado de llover en Chetumal desde la semana pasada. Justo comenzó a llover el viernes de la semana pasada y otra vez se reportaron inundaciones. Pues cómo no, en algunas zonas el nivel del agua ha superado el metro de altura. Los habitantes afectados, muchos de ellos insisten en que no han podido recibir todavía los apoyos que pues se anunciaron esta semana, que no han llegado pues a algunos de los habitantes en Chetumal. Ahorita nos cayó 5 días de lluvia y ahorita a mi tío pues nunca le entraba agua, pues ahorita ni han venido acá las autoridades a checar todo eso. Mucha gente perdió sus pertenencias y yo creo que sí está muy grave. Salieron hasta lagartos y todo. ¿En serio? Tortugas, lagartos, de todo. Mi refinador, mi nevera, todo están allá afuera. ¿Qué puedes echar a perder? ¿Y la venta? ¿Qué hago? ¿Y la venta? ¿Cómo le hago? Pues a ver, ¿quién se anima a comprar hoy? Nadie ha venido a apoyarlo. Ni siquiera una despensa, nada. Las lluvias provocaron también algunos deslaves en carreteras de Chiapas. La región más afectada es la zona serrana de Tapachula. Las comunidades en los tramos Chespal Nuevo, Chanjalé, Salchijí están prácticamente incomunicados. De acuerdo con las autoridades, el reblandecimiento de la tierra ocasionó el deslizamiento de piedra y lodo sobre el camino y no permite el paso de vehículos, solamente permite pues el paso peatonal. Así están las presas en Nuevo León. Regresamos al norte del país tras el paso de la tormenta Alberto. El gobernador Samuel García dijo que esto da un respiro al abastecimiento y la garantía de que no habrá más cortes de agua. La presa La Boca, por ejemplo, ya está en el 95% de almacenaje. La presa Cerro Prieto está en un 34%. La presa El Cuchillo, la más grande, pues bien, 59%, está al 60%. Y se siguen llenando con los escurrimientos que persisten y la llegada de esta nueva tormenta para los próximos días. Bueno, pues allá las cosas bien en ese sentido en Nuevo León. Pues no ha pasado lo mismo, todavía no ha pasado lo mismo, por ejemplo, en las presas de Tamaulipas. Según la Conagua, prácticamente todas siguen en bajo llenado. La presa Vicente Guerrero, 9%. La presa Pedro Méndez, 38%. La presa Emilio Portes Gil, apenas un 20%. Y lo que sí es que la tormenta logró darle nuevos bríos a los ríos que ya estaban secos y en algunos casos se recuperó el nivel de lagunas y cuerpos de agua. Bueno, algunas cosas todavía se espera más agua ya también en Tamaulipas. La Conagua anunció un nuevo recorte del suministro del sistema Cutzamala a partir del primer minuto de mañana. Atención, Valle de México, este recorte podría afectar pues a las 12 alcaldías de la Ciudad de México, o 12 por lo menos alcaldías de la Ciudad de México y 11 municipios en el Estado de México. La Conagua informó que la reducción se debe a la evolución de los almacenamientos en las presas del sistema Cutzamala a causa de la sequía y se va a aplicar de forma proporcional. ¿Qué quiere decir? Que no hay tanta agua. Bueno, antes de ir con la información política del día, vamos a ver esta historia. Mire, el señor Luis Alberto Carballo es un candidato electo a diputado federal por el partido Morena. Se registró como candidato, hizo campaña, ganó y le dieron su constancia de mayoría. Solo que el señor Carballo aparece desde hace tiempo en el registro de personas deudoras alimentarias, tiempo antes de haber comenzado la campaña. Esto le habría impedido, en teoría, poderse registrar para ser candidato. Él es Luis Alberto Carballo, diputado federal electo para el Distrito 23 con cabecera en Lerma, Estado de México. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral avaló su candidatura y le entregó su constancia de mayoría a sabiendas que desde el 2021 está inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos del Estado de México, lo que vulnera un principio que el mismo INE estableció para que ningún candidato a un puesto de elección popular fuera deudor alimentario. Debe existir resolución firme como deudor alimentario o moroso que atenden contra las obligaciones alimentarias, salvo que se acredite estar al corriente o que se cancele en su totalidad la deuda y que no cuente con registro vigente. Entonces, ¿cómo es que Luis Alberto Carballo, de la coalición Juntos Haremos Historia, logró ser candidato y estar a 10 semanas de tomar protesta como diputado federal?
Primero que nada, cumplí con todos los requisitos, la formalidad que el INE me pidió y me exigió para yo poder quedar registrado. Cuando uno se va a registrar al instituto, firma uno un documento de declaración de decir verdad. Dice presentar ese documento y o comprobante de que no se debe nada. Yo presenté ese comprobante que no debía absolutamente nada. Es un comprobante de un depósito que hice ante el juzgado. El diputado electo señala que el 22 de febrero, esto es, 7 días después de que la coalición Juntos Haremos Historia lo presentara en su lista de candidatos, depositó en el juzgado lo que según sus cuentas adeudaba de pensión alimenticia y solicitó al juez que lo quitaran del registro de deudores alimentarios. Pero no sucedió. Todavía aparece en el registro y así lo reconoce. Ante el registro civil, pero yo en el juzgado no debo nada. Eso lo tendrá que determinar el juez. Es correcto. Y está, hasta ahorita está en los tiempos del proceso. ¿Qué le dijeron en su partido? Luis, vas a participar, vas a ser candidato, ponte al corriente en cualquier, no solo en estos trámites, en lo que sea, tienes que estar al 100%. Y es lo que hice, inmediatamente. A pesar de que Luis Alberto Carballo afirma que ya no debe nada, su exesposa, quien tiene la guarda y custodia de su hija, asegura que no es así. Realizamos también nuestras cuentas y le decimos, no es esto. No has depositado el monto total. Y es justo ahorita el tema que esté en el juzgado. Todavía hacen falta que reciba el juzgado varias pruebas de diferentes instituciones bancarias o de alguna que le permita al juez evaluar y determinar si ya pagó o no el monto total de la pensión. Pero ese es el estatus actual. El INE en sesión extraordinaria del 16 de mayo aprobó su candidatura, que había sido impugnada por el PRI Estado de México, pero le indicó que a más tardar el 3 de junio debía presentar el documento que acreditara que ya no era deudor moroso. ¿Qué le dijo el INE cuando llegó el 3 de junio y no tenía usted el comprobante? No, el día 3 yo contesté en tiempo y forma y no hubo ningún problema. ¿Le siguen exigiendo el comprobante? Como tal, ahorita no, porque ya, repito, ellos tienen conocimiento del expediente. Yo lo solicité para que fuera un comprobante, para que la misma autoridad electoral vea que yo no tengo ningún, y que el documento que yo firmé para cuando yo me registré, digo completamente la verdad. Entonces, para el INE usted ya cumplió. Claro. Fue así que el INE resolvió avalar una candidatura de un aspirante que tenía en curso el proceso judicial de pago de pensiones alimenticias incompletas desde hace 3 años. Aquí supongo que el INE debió de haber revisado toda la información o todos los requisitos que una persona necesitaba para poder registrarse. Les pido encarecidamente a las demás instituciones que vean todo lo que puede seguir a partir del 1 de septiembre. El temor que tenemos las mujeres de todo lo que implica que una persona pueda tener fuero. De verdad, temo que me vaya a quitar a mi hija o la guardia y custodia, o que pueda hacer otras cosas de forma abusando de ese fuero que va a tener. Desde octubre del 2020, el propio Instituto Nacional Electoral avaló los lineamientos para que no pudieran ser candidatas o candidatos personas que hayan sido sancionadas como deudores alimentarios. Pero bueno, pues ahí está. Y finalmente hay una irregularidad palomeada por el INE. Claudia, buenas noches. Manuel, buenas noches. La Secretaría de Seguridad de Guerrero informó hoy que se desplegó un operativo de la Policía Estatal, el Ejército, Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado para localizar al periodista Enrique Hernández Avilés, quien fue reportado como no localizado ayer en el municipio de Taxco. Ahí queda. Ojalá den pronto con su paradero. Y el principal operador de la familia michoacana que obligaba a los transportistas de Texcoco a pagarle derecho de piso fue detenido hoy, pero en Tlaxcala. Daniel, quien era conocido o es conocido como La Parca y quien presuntamente amenazaba a los transportistas con quemar sus unidades, secuestrarlos o asesinarlos.
De hecho, su detención, según la Fiscalía del Estado de México, se da por una orden de aprehensión en su contra tras matar a una persona que se negó a vender droga. Esto en enero, pero tenía 4 órdenes de aprehensión en su contra. Era uno de los hombres más buscados por la Fiscalía del Estado de México y hoy detenido, La Parca detenido en Tlaxcala. Y desde hace 2 semanas, un grupo de elementos de la Guardia Civil en Michoacán pedían la destitución del secretario de Seguridad del Estado, el general José Alfredo Ortega Reyes. Demandaban que por un error administrativo les descontaron un bono de entre 1,000 y 1,800 pesos. Hoy, el general José Alfredo Ortega, quien llegó al cargo en 2021, fue destituido. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya nombró en su lugar a Juan Carlos Oseguera, quien era el subsecretario de Gobernación, asegurando que Juan Carlos sí estará a la altura de la encomienda. Veremos. Y en otras cosas, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó ya la agenda de diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial, con la que se busca elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular. Comienzan el 27 de junio y en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los temas centrales? ¿Qué poder judicial queremos y qué poder judicial tenemos? El 1 de julio en Jalisco se va a discutir la conformación y la reorganización del Poder Judicial, las atribuciones y la conformación del Pleno de la Suprema Corte, la duración del cargo tanto de jueces, magistrados como ministros. De aprobarse hay que recordar que no serán 11, sino ya 9 los ministros de la Suprema Corte. El 2 de julio en Toluca se discutirá sobre austeridad republicana, fideicomisos y derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. El 9 de julio en Chiapas se va a analizar el tema de división de poderes, medios legales, constitucionales. El 12 de julio, en Veracruz, el tema será la reforma al Consejo de la Judicatura Federal. Y el 23 de julio, en Puebla, serán los tribunales de justicia local. El 30 de julio regresan los foros a la Cámara de Diputados para discutir la elección popular de integrantes del Poder Judicial. Y el 6 de agosto, desde Saltillo, el tema central será la Defensoría de Oficio y colegiación del ejercicio de la abogacía. El último de los foros va a ser el 8 de agosto en Sinaloa y se hablará sobre la impartición, procuración de justicia y seguridad pública. Y la tensión diplomática entre Argentina y España hoy subió de tono. El presidente de Argentina, Javier Milei, quien por cierto ya tildó de cobarde a Pedro Sánchez, presidente de España, llegó a Madrid como parte de una gira que empezó por Europa. No lo recibió Pedro Sánchez, sino la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las figuras más importantes hoy, por lo menos hoy, de la oposición. Le entregó a Milei una medalla y ahí Milei aprovechó para criticar a los gobiernos socialistas. Son la decadencia del futuro, dijo Milei. No dejen que el socialismo les arruine la vida, es la consigna. Creen en un monstruo horrible, empobrecedor, llamado justicia social. Suelen enarbolar cuestiones nobles, pero la discrecionalidad siempre juega una mala pasada. Si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas. Bueno, parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes con el señor Sánchez, que evidentemente, digamos, a pesar de haber estudiado economía, o no entendió o, digamos, le gusta mucho el Estado. Duro, pero el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, dijo que para nada se trató de una visita de Estado, como lo acentuó Milei, que fue una visita privada. Sin embargo, ni Pedro Sánchez ni el gobierno de España, por lo menos hasta este momento, se han pronunciado sobre las duras críticas que ha hecho Milei en su contra. Haciéndole el vacío, pero bueno, está Milei en España. Javier Milei, en recorrido por Europa. Muchas gracias, Buenas Claudia. noches, Manuel. Muy buenas noches, buen fin de semana. Bueno, el presidente López Obrador dijo esta mañana que las 6 personas que nombró ayer Claudia Sheinbaum como secretarios de su gobierno, el futuro, a partir de octubre, además del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, son personas experimentadas. Dijo que Claudia Sheinbaum conoce quién puede ayudarla en la formación de su equipo. Son muy buenos los nombramientos que se hicieron ayer. La presidenta electa supo escoger bien para los cargos a servidores públicos, mujeres y hombres que garantizan la continuidad con cambio. Sobra decir, ¿no?, que
La presidenta electa está actuando con absoluta libertad. Yo no estoy recomendando a nadie. A la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum le preguntaron en Minatitlán, Veracruz, qué opinaba de las reacciones positivas que ha tenido la designación de este primer paquete del gabinete, y ella insistió en defender sus méritos, los méritos de ellos. Personas de primera, de mucha convicción y también de conocimiento. Nos incorporamos y además pues ya venimos trabajando con la mayoría de ellos. Incluso Marcelo, que no fue parte de Diálogos por la Transformación, pero sí del comité de campaña, ya venía trabajando con temas de en general, desarrollo económico y el tema del tratado. Como lo dije, es convicción, conocimiento, honestidad y Convicción, conocimiento y honestidad, entre otras cosas. Bueno, ahí está registrado. También hubo ya reacciones en Estados Unidos. Matthew Miller, el vocero del Departamento de Estados Unidos, reveló que el secretario Antony Blinken ya se comunicó con Juan Ramón de la Fuente, designado como secretario de Relaciones Exteriores del próximo gobierno. Blinken le habló para felicitarlo y por su nombramiento para discutir cómo continuar profundizando la asociación vital para abordar los desafíos más apremiantes del hemisferio occidental. Y por la mañana hablamos con Marcelo Ebrard, designado ayer precisamente para ocupar la Secretaría de Economía. Nos dijo sentirse contento, también nos dijo que es lo que le espera precisamente para este nuevo encargo a partir del mes de octubre. El reto es la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que tiene que celebrarse de 2025-2026, concluir 2026, y otros, todo lo que está alrededor de eso. Y en oportunidades que podemos traer a empresas de alto valor tecnológico, que pueden aumentar el valor de la economía mexicana en estos años y por lo tanto hacer el fundamento de esa prosperidad compartida que ella ha propuesto como el segundo piso de la cuarta transformación. Bueno, y con eso hacemos una pausa y volvemos, tenemos más información. El gobierno de Estados Unidos informó que durante mayo fueron procesados 170,000 migrantes en la frontera con México. De estos, 117,000 cruzaron ilegalmente por algún punto de la frontera. 8,300 fueron procesados en algún puerto de entrada, es decir, en la garita, y 44,500 sí tramitaron su cita para pedir asilo a través de la aplicación digital. La cifra de migrantes procesados en mayo es la más baja en lo que va del año. Entre enero y mayo, Estados Unidos ha procesado 905,000 migrantes, la cantidad más baja comparada con el mismo periodo de los últimos 2 años. Por cierto, en mayo fueron procesados casi 60,000 migrantes mexicanos. Es básicamente el mismo nivel que se ha registrado cada mes. Van 307,000 migrantes mexicanos procesados por los Estados Unidos en este año. Y hablando de migrantes, bueno, llamaron la atención estos comentarios de Donald Trump durante un podcast. Prometió que les daría residencia automática a los estudiantes extranjeros que se gradúen en universidades estadounidenses. It's so sad when we lose people from Harvard, MIT, from the greatest schools. What I want to do and what I will do is you graduate from a college, I think you should get automatically as part of your diploma a green card to be able to stay in this country. Anybody graduates from a college, you go in there for 2 years or 4 years. If you graduate or you get a doctorate degree from a college, you should be able to stay in this country. Y bueno, más tarde vino de parte de la campaña de Trump, pues una forma de matizar estos comentarios, porque no sería exactamente para cualquiera, que tendrían que ser examinados estas personas para poder ser excluidas ciertas personas, comunistas, islamistas, radicales, simpatizantes de grupos como Hamas, entre otros. Pero bueno, con eso hacemos una pausa, regresamos con más información. Bueno, el viernes pasado, 2 inspectores del aguacate del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos fueron agredidos en Paracho, Michoacán. A raíz de esa agresión, están suspendidas las exportaciones de aguacate y mango desde Michoacán hacia los Estados Unidos. Hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, publicó un comunicado en el que informa que los inspectores van a comenzar gradualmente a regresar a las plantas empacadoras. Sin embargo, todavía es necesario avanzar para garantizar su seguridad antes de alcanzar el pleno funcionamiento. De hecho, todavía se necesita
necesita trabajar más para que los inspectores estén seguros y puedan reanudar las inspecciones y así eliminar los impedimentos del comercio al aguacate y al mango. Después de esto, el gobierno de Michoacán publicó un comunicado celebrando la declaración del embajador Salazar. Escribieron que este avance permitiría que de manera pronta se restablezca el envío de los frutos michoacanos a los Estados Unidos y se espera que continúe avanzando pronto, pues que pronto haya noticias positivas para reactivar las exportaciones hacia los Estados Unidos. Por lo pronto, la exportación de aguacate y mango se mantiene suspendida y la próxima semana habrá una reunión entre autoridades federales, el gobernador de Michoacán y el embajador Ken Salazar, tan pronto como el lunes, a ver qué información se genera ese día. Bueno, gracias por habernos acompañado. Se queda con ¿Qué importa? Muy buen fin de semana. Descanse. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10:30 de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.